Silas se fue al extranjero a trabajar. Y cuando regresó, trajo consigo a una mujer muy embarazada. Lavinia. La trajo a nuestra casa y me lo contó. Sin lugar a réplica. Que yo debía cuidarla, le dijo a Lavinia. Relájate y descansa. Después de que nazca el bebé seré el padre. Entonces déjala suspirar levemente. A mí, añadió. Lavinia es una jovencita. Y está embarazada. Debes cuidarla bien. No dejes que pase por ningún mal momento. ¿Qué se suponía que significaba esto? ¿De verdad tenía que soportar yo toda esa injusticia? Me superó con creces. Y esa misma noche hice las maletas. Lista para irme con un billete de ida. Hoy era el día en que Silas regresaba de su viaje de negocios. Yo había vuelto temprano del trabajo y le estaba preparando un espléndido banquete con sus comidas favoritas. Silas era muy exigente con la comida. Sería lamentable que sobreviviera más de un mes a base de comida occidental insípida. También le preparé un baño y le dejé su langue favorito sobre la cama. Todo estaba listo. Y con el corazón lleno de emoción, me quedé en el jardín delantero. Esperando con impaciencia. Nuestro mayordomo, Arthur, me tomaba el pelo. Decía que después de años de matrimonio, yo seguía comportándome como una chica deslumbrante. Me sonrojé y me quedé sin palabras. Justo cuando el coche de Silas llegó a la puerta, salí corriendo. Tenía pensado darle un abrazo irresistible. La puerta trasera se abrió. Y una mujer con un embarazo muy avanzado apareció ante mis ojos. Completamente inesperado. Alara. Lavinia está divorciada. Y tenía algunos problemas familiares. Así que la traje de vuelta, dijo Silas. Sus palabras fueron tan casuales como si hablara de cualquier cosa. Me sentí como si me hubieran empujado a un invierno helado, como si me hubieran empezado por la espalda. La emoción que sentía se esfumó al instante. Silas rodeó el coche. Hablaba mientras ayudaba con cuidado a la mujer pálida a salir. ¿Cuánto tiempo sin verte? Alara. Lo siento. Pero te molestaré a partir de ahora. Dijo Lavinia. Ni siquiera un atisbo de disculpa en su rostro. Se dirigió a mí. Te quedas ahí paralizado. Antes de continuar. Debes estar cansado del viaje. Lavinia. Déjame mostrarte el interior para que descanses. Deja de estar ahí parada. Alara, ayúdales a entrar el equipaje de Lavinia. No te pierdas nada. Silas dio la orden. Su voz era suave mientras guiaba a Lavinia hacia la casa, dejándome a mí observándolos caminar juntos. Sumergida en mi propio silencio atónito. Lavinia fue el primer amor de Silas. Fue cuando conoció a un romántico italiano en una trampa que tuve la oportunidad de casarme con Silas. Después de la boda, no volví a saber nada de ella. Y naturalmente di por sentado que nunca sería un problema entre Silas y yo. Pero ahora, al reflexionar sobre todo aquello, me encuentro completamente perdido. ¿Qué estaba pasando? ¿Acaso su primer amor regresaba para reclamarlo todo? Aturdida, volví a la sala. Silas le estaba enseñando la casa a Lavinia. Tal vez notó mi expresión. O quizá finalmente se dio cuenta de que necesitaba una explicación. Me llamó desde donde estaba. Alara. Ven aquí. Sabes de mi relación con Lavinia. Crecimos juntas. Es como una hermana para mí. Ha pasado por mucho. Y no puedo dejarla sola con todo esto. ¿Lo entiendes? Para serte sincera, no lo entendía. Pero parecía que no tenía otra opción. Al verme en silencio, Silas probablemente asumió que simplemente lo aceptaría. Después de todo, jamás había hecho nada para decepcionarlo. Lavinia. ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer algo?, preguntó Silas, volviéndose hacia ella. Lavinia se acarició el vientre. Dudó un instante. Y no dijo nada. No te preocupes. Esta es tu casa ahora. Si no puedes comer, quizás te apetezca una sopa. Alara la prepara muy bien.
Añadió con voz tranquilizadora, en efecto, se me daba muy bien hacer sopa. Y todos los que lo habían probado siempre lo recordaban. Pero la verdad era que, antes del matrimonio, yo era una completa novata en la cocina. Solo me convertí en una experta en hacer sopas porque a Silas le encantaban. Y aprendí rápidamente. Lavinia me miró de reojo y dijo con tono de disculpa, ¿Sería mucha molestia para ti, Alara? Debí de parecer algo molesta. Porque Silas dejó inmediatamente al hijo de Lavinia. Se acercó a mí y suavizó su tono. No. Alara no es de las que se preocupan por pequeñeces. Oh sí. Continúa. Prepara la sopa ahora. Deja que Lavinia pruebe un poco. Y así podrá descansar. Silas siempre fue frío y distante. Nunca mostraba sus emociones. Pero verlo hacerlo era raro. Una mirada suplicante en sus profundos ojos. No pude negarme. De acuerdo. Finalmente cedí. Después de todo, la hermana de Silas también podía considerarse mi hermana. Con tantas habitaciones y sirvientes en la casa, cuidar de una mujer embarazada no debería ser un problema. Una vez que la cazuela estuvo en la estufa, me había preparado mentalmente. Si Lavinia no se hubiera hecho a un lado, no me habría casado con Silas. Al pensar en esto, incluso me sentí un poco culpable por haber tenido frío. La habitación más soleada y espaciosa de la casa era mi estudio. Decidí que sería mejor que Lavinia se quedara allí. Salí de la cocina para hablar de esto con Silas. Lo oí hablar con Arthur en la sala. Esto no me parece bien. Señor. Hay tantas habitaciones en la casa. ¿De verdad tenemos que darle el dormitorio principal a Lavinia? Además, ¿no sería eso injusto para la señora de la casa? La voz de Arthur denotaba vacilación. ¿El dormitorio principal? ¿Lavinia? Creí haber oído mal. Pero la voz de Silas se escuchó con claridad. Lavinia es una jovencita. Y ya ha pasado por mucho. No la traje de vuelta para que siga sufriendo. Alara. Ella es diferente. Puede quedarse donde quiera. Silas. Eso no es justo. No pude evitar decirlo. Las tres personas que estaban en la sala se volvieron para mirarme. Lavinia, que había permanecido en silencio, habló en voz baja. Silas. No dejes que esto afecte a tu matrimonio. Me da igual donde me deje quedarme, Alara. Puedo quedarme en cualquier sitio. Al oírla, Silas se volvió hacia mí. Su tono de repente se tornó cortante por la ira. Alara. Lavinia está embarazada y no tiene a nadie en quien apoyarse. Ya ha pasado por muchas dificultades. El dormitorio principal tiene las mejores vistas y es una suite. Es el lugar más adecuado para que descanse y cuide al bebé. Es solo un lugar para dormir. No le des tanta importancia. Estás siendo mezquina. De acuerdo. Ve y prepara la habitación para que Lavinia pueda dormir a medianoche. En esta casa, la palabra de Silas era ley. Cuando mi negocio familiar tuvo problemas, fue él quien nos ayudó. Nos salvó de la ruina. En el gran banquete de agradecimiento. Mi padre me lo presentó. Silas era joven y talentoso. Y guapo. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, mi corazón dio un vuelco. En aquel entonces no me dijo mucho. Pero un mes después, le preguntó a mi padre sobre mi situación. Que un hombre como él se interesara por su hija era justo lo que mis padres querían. Así que en poco tiempo pasé de ser Alara a la señora Silas. Mucho después supe que, durante el tiempo que nos estábamos conociendo, Lavinia había estado discutiendo con su familia sobre su matrimonio con aquel extranjero tan romántico. Nunca le di mucha importancia. Porque Lavinia y yo éramos personas completamente diferentes. Si Silas necesitaba a alguien que expresara sus emociones, jamás me habría elegido a mí. Así que al menos debí de tenerle cierto atractivo. Nunca me opuse a sus decisiones porque yo era quien estaba en una posición más débil, tanto por mi entorno familiar como por mis sentimientos.
Lavinia estaba cómodamente sentada en el sofá de la suite, dando instrucciones a los sirvientes para que movieran esto y aquello. Luego entró en el vestidor y me dedicó una sonrisa radiante mientras yo, en silencio, me acomodaba los pechos. Estas joyas tuyas. No tienes que apresurarte a guardarlas. Nadie las tocará. Te lo aseguro. Ignorando la sutil condescendencia en su tono, saqué unos cuantos adornos de un compartimento oculto y se lo dije. Nada más importa. Pero estos pocos objetos me fueron heredados de mi abuela a mi madre. Y de ella a mí. Son valiosos. Sí. Pero, aún más importante. Tienen gran importancia. Deben conservarse adecuadamente para que con el tiempo puedan servir como lecherías para mi hija con Silas. Lavinia no dijo nada más, pero lanzó una mirada pensativa entre la pulsera y yo. No tenía ganas de adivinar lo que pensaba, así que me fui. Arthur, aferrado al joyero, vino a buscarme, diciendo que Silas le había ordenado que le diera el dormitorio principal a Lavinia. No había hecho ningún arreglo sobre dónde iba a dormir. Escuchando el aullido del viento afuera, me sentía un poco perdida. Silas era un hombre quisquilloso. Seguramente nunca querría alojarse en una habitación de invitados, un lugar que rara vez frecuentaba. El estudio parecía el más adecuado. Habría espacio suficiente para una cama supletoria. Pero, tras pensarlo un momento, le dije a Arthur, pongamos una cama tanto en su estudio como en el mío. Arthur vaciló. Preguntó con incertidumbre. ¿Habitaciones separadas? Alara. Esto enfadará al señor Silas. Negué con la cabeza y le dije que siguiera adelante con los preparativos. Quería que se enfadara. No estaba segura de si Silas estaba enfadado. La siguiente vez que lo vi fue a la mañana siguiente. Lavinia parecía estar de mal humor por algún motivo y rechazó el desayuno. Silas la estaba animando suavemente a su lado. Les pedí que prepararan tus huevos benedictinos favoritos, Lavinia. Necesitas comer algo. No te preocupes. ¿De acuerdo? Después del parto. Yo seré el padre del bebé. Él dijo que sería padre del hijo de Lavinia. Pero llevábamos 5 años casados. Y nunca estuvo de acuerdo en que me quedara embarazada. Siempre decía que no era el momento adecuado. Me costaba expresar lo que sentía. Quizás fue la noche en vela. Mi mente inquieta, incapaz de procesarlo todo. Lavinia seguía inmóvil. Inclinó la cabeza mientras se acariciaba suavemente el vientre. Silas pareció algo afligido y dijo, ¿por qué sigues llorando? Debes ir a la revisión prenatal. Lavinia. Es necesario tanto para ti como para el bebé. Hizo una pausa. Luego añadió, ¿te gusta la pulsera de jade de Alara, verdad? Si comes tus comidas y haces los chequeos obedientemente. La pulsera será tuya. Lavinia levantó la cabeza de repente, convirtiendo sus lágrimas en una sonrisa. Mi mente, que estaba nublada, se aclaró de inmediato. Silas. Más te vale que no me estés mintiendo. Silas. ¿De qué estás hablando?, preguntamos Lavinia y yo al unísono. Ambos se giraron sorprendidos para mirarme mientras bajaba las escaleras. Me acerqué directamente a Silas. Mirándolo a los ojos, le dije, ¿no has olvidado que el brazalete ha pasado de generación en generación en mi familia? ¿En serio? Y aún recuerdas que mi abuela ya falleció, ¿verdad, Silas? Lo siento. Ya no quiero la pulsera. No te enfades con Silas, dijo Lavinia. Su rostro aún estaba surcado de lágrimas. Tenía un aspecto particularmente lastimero. En cuanto Lavinia terminó de hablar, la breve rigidez en el rostro de Silas desapareció. Tomó un pañuelo de papel de la mesa y se lo ofreció, diciendo fríamente a Lara. La pulsera pertenece a los muertos. Aunque los vivos pueden disfrutarla, si hace feliz a Lavinia y la ayuda a tener un bebé sano. Ese es su destino. Actúa con sensatez. Ve a buscar el brazalete y llévaselo a Lavinia. Se nos acaba el tiempo para la revisión. Espera. ¿Vas a acompañarla a la revisión? Pregunté incrédulo. ¿No vienes conmigo al hospital? Por un momento.
Silas hizo una pausa. Luego continuó lo que estaba haciendo. Digo, se me olvidó. La cita que te hice con el médico también es hoy. No están en el mismo hospital que la unidad de maternidad. Ve sola. Me quedaré con Lavinia para su revisión y luego te recogeré. Sin siquiera levantar la vista, cortó el sándwich para Lavinia. Ella lo tomó, pero no lo comió. En vez de eso me entregó el plato entero y me dijo suavemente, come algo, Alara. No te enfades. ¿De acuerdo? Silas frunció el ceño y le dijo a Lavinia, no tienes que preocuparte por estas cosas. Si quiere algo se lo dirá a la cocina. Luego se volvió hacia mí y añadió. Ve a buscar la pulsera ahora. Dentro de unos días te compraré joyas más caras en la subasta para compensártelo. Por supuesto. Fui sola al hospital. Hace aproximadamente un año. Empecé a desmayarme repentinamente sin previo aviso. Consulté con muchos especialistas. Tomé infinidad de medicamentos. Pero nada funcionó. Más tarde Silas se enteró de un médico chino milagroso e hizo que alguien me concertara una cita. Me sentí bastante aliviada. Pensándolo bien, poco a poco, tal vez logre ganarme un lugar en su corazón. La repentina llegada de Lavinia fue como un espejo, revelándome como un payaso que perseguía sin cesar a Silas. Incluso el mito del gigante que perseguía al sol parecía contener un atisbo de éxito. Sin embargo, yo no conocía a ese Silas. Aquel a quien perseguía con desesperación. Ya había cerrado su corazón. Solo le quedaba su preciado primer amor. Lavinia. Dentro. El diagnóstico fue inesperado. Y esperé nerviosamente a que Silas viniera a buscarme. No sabía qué reacción tendría ante este resultado. Esperé. Y esperé. Hasta que el cielo se oscureció. Y comenzaron a caer copos de nieve. Todavía. Nunca apareció. Silas siempre cumple su palabra. Pero mis llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. ¿Pasaba algo? La nieve caía con más fuerza. Y las alertas meteorológicas en mi teléfono no dejaban de aumentar. El frío intenso y la creciente ansiedad me hacían temblar sin control. Nadie aceptó mi solicitud de taxi. Y esperar no parecía una opción. Desafiando el viento y la nieve salí del hospital. Intentaba parar un taxi mientras caminaba. Justo cuando estaba a punto de desplomarme de agotamiento bajo la cegadora nieve, sonó la bocina de un coche. Me sobresalté. Un coche de negocios negro se detuvo frente a mí. Y la ventanilla bajó lentamente. No era Silas. Era el rostro de un desconocido. Me dijo que entrara. Pregunté por mi destino y le indiqué al conductor que me llevara allí primero, después de un viaje largo y difícil. Por fin llegué a casa. La ansiedad me impulsó a entrar corriendo por la puerta. Y choqué con Silas. ¿Estás bien? Le agarré del brazo y lo revisé de arriba a abajo. ¿Estoy bien? ¿Por qué tienes los labios azules? ¿Dónde has estado vestido así? Parecía algo confundido. Aliviado de estar bien. Observé mi entorno. En medio del patio un muñeco de nieve comenzaba a formarse. Y en las manos rojas de Silas había una bola de nieve. Las puertas francesas del salón estaban entreabiertas. Lavinia asomaba la cabeza, gritando desde lejos. Silas, ¿ya terminé mi muñeco de nieve? Asegúrate de que se parezca a mí. O te haré construir otro que se parezca a ti. Silas respondió con paciencia, ya casi está listo. Vuelve y cierra la puerta. No te enfríes demasiado. Entonces se dio la vuelta. Y al ver la carpeta del hospital en mi mano. Parecía como si acabara de recordarlo. Al otro lado de la ciudad. Su esposa legítima aún lo esperaba en otro hospital. Observé su reacción tardía. Sentí como si la tormenta de nieve me envolviera. Solté la manga de Silas y murmuré. ¡Qué nieve tan pesada! Silas, divorciémonos. Cuando recobré la consciencia, me encontré tumbado en la cama del estudio. Una figura borrosa de un hombre estaba frente a mí.
Al verme abrir los ojos, exclamó con alegría, Alara. Por fin se ha despertado, señor. Está en el cuarto piso. ¿Debería llamarlo ahora? El cuarto piso era el bonito piso donde vivíamos Silas y yo. Por favor, dile que baje. Arthur. Hablé con calma. Silas entró y se acercó para tocarme la frente. La fiebre ha desaparecido. Has estado inconsciente durante casi 20 horas. Con gran esfuerzo. Me incorporé y le dije, ¿te he dicho alguna vez que quiero el divorcio? Silas se enderezó lentamente. Cruzó los brazos y me miró fijamente como tratando de averiguar si estaba completamente despierta. Tras una larga pausa, frunció el ceño y dijo: ¿He sido demasiado buena contigo, Alara? ¿Te he malcriado tanto? Se me olvidó recogerte. ¿Y ahora estás descontenta? Esto tiene un límite. Negué con la cabeza. Sostuve su mirada en silencio. Esto colmó el vaso, dije en voz baja. La gota que colmó el vaso. Dijo con desdén. Parece que tienes muchas quejas sobre mí. Lo miré fijamente sin pestañear. Me temblaba la voz. Pensé que después de años de matrimonio. Puede que sientas algo por mí. Ahora me doy cuenta de que no hay lugar para mí en tu corazón. Deberías habérmelo dicho antes. Silas. Es ridículo, ¿verdad? Verme correr como un tonto durante tanto tiempo. Le diste mi habitación. Mi pulsera también. Silas. Ahora te entrego a ella. El rostro de Silas se ensombreció. Seguía de pie, con los brazos cruzados. Su voz era fría al responder, son solo cosas materiales, Alara. Si de verdad te importa, puedo darte algo mejor. No pude evitar suspirar. Me di la vuelta. Me quedé mirando al techo. Probablemente no sería mejor que lo que le diste a Lavinia. En tu corazón. Ella es la única a la que no se le puede hacer daño. Silas guardó silencio un instante. Pero tras un breve silencio, estalló: tengo asuntos que atender. No tengo tiempo para tus quejas insignificantes. Cálmate, Alara. El divorcio no es algo que puedas usar para amenazarme. No lo vuelvas a intentar. La puerta se cerró de golpe con un estruendo. Lo que indicaba que la persona que se marchaba estaba de muy mal humor. No tuve tiempo de detenerme en sus emociones. En cambio, saqué mi teléfono y llamé a mi abogado. Le pedí que redactara el convenio regulador cuanto antes. Silas jamás lo firmaría de buena gana. Así que necesitaba algo que aclarara su postura. Tenía que dolerle, pero sin que me perjudicara. Luego reuní mis objetos de valor y los metí en una maleta. No podía volver con mi familia. Estaban del lado de Silas. Después de pensarlo un rato, decidí enviarle un mensaje a mi amiga de la universidad, Zuri. Me respondió con entusiasmo, diciéndome que me diera prisa. Estaba al borde de la depresión por cuidar a su hijo. Una vez resuelto todo, me enviaron los papeles del divorcio. Los imprimí y subí a buscar a Silas. Me detuve con la mano suspendida sobre la puerta. Dudé un instante. Por primera vez en años. Omití la formalidad de llamar y simplemente empujé la puerta. Todos los que estaban dentro levantaron la vista sorprendidos. Sí, había 2 personas en la habitación. Silas estaba trabajando en su escritorio. Y Lavinia estaba en la cama frente a él, sosteniendo una tableta y viendo un programa de televisión. Dios, ahora lo sé de verdad. De verdad lo sé. No hace falta que me lo recuerdes otra vez. Ni siquiera soy tan buena como el meñique de su primer amor. El estudio era el dominio personal de Silas. Nunca me permitía quedarme allí mucho tiempo. Tampoco me permitía ver programas de televisión sin sentido. En ningún lugar donde pudiera oírme. En cuanto a la cama. Aunque era de los 2, él seguía sin permitirme hacer nada más que dormir en ella. Si hubiera visto esta escena hace unos días, me habría sentido desconsolada. Pero ahora... Fingí no ver a Lavinia y caminé directamente hacia el escritorio de Silas.
¿No fuiste tú quien dijo que querías el divorcio? ¿Por qué sigues aquí con Silas? Ladiñas rompió el incómodo silencio. Ladiñas la interrumpió Silas antes de que pudiera decir nada más. Ladiñas pareció sorprendida. Firma esto después de leerlo, dije. Entregué el documento a Silas. Me volví hacia Ladiñas y añadí. Ya te has apropiado del dormitorio principal. ¿Por qué tanta prisa? En cuanto Silas y yo finalicemos el divorcio, podrás llevártelo a la casa de al lado y casaros. Y él será el padre legítimo de tu hijo. Silas golpeó el escritorio. Interrumpiéndome. Desechó el acuerdo con brusquedad. Su rostro oscuro como una tormenta. Te lo advierto, te lo advierto. Eyara. Deja de armar un escándalo. Cuando se me acaba la paciencia. Este jueguecito tuyo se volverá real. Y no podrás echarte atrás, respondí con indiferencia. Memphis. Míralo bien. Solo me llevo lo que es mío. Si tienes alguna objeción, dilo rápidamente. No perdamos el tiempo mutuamente. Dicho esto, me marché sin mirar atrás. Me giré para cerrar la puerta. Vi a Ladiña saltar rápidamente de la cama, acercarse ansiosamente a Silas y tomar el documento. Su rostro se iluminó de emoción. ¿De verdad se va a divorciar de ti? Preguntó, incapaz de ocultar su alegría. Puse los ojos en blanco. Cerré la puerta de golpe. Y volví a mi habitación. Hice la maleta. Era hora de dejar la villa donde había vivido tantos años. Eyara se fue de verdad. Y eso tomó a Silas por sorpresa. Como la señora Silas. Ella siempre había sido impecable. Familiares, amigos, compañeros de trabajo. Nadie había mencionado jamás que algo anduviera mal con ella. Eyara siempre sonreía. Nunca se enfadaba. Silas le había preguntado una vez por qué. Eyara había respondido con sinceridad porque no le importaba. No quería malgastar su valiosa vida en cosas y personas que no le importaban. Había dicho que de hecho solo una vez se había enfadado mucho con él. Silas lo recordaba perfectamente. Fue poco después de su boda. Habían asistido a un banquete. Y Silas se encontró con una antigua compañera de instituto. Estaba muy interesado en su actual proyecto de alta tecnología. Y el ruido del banquete dificultaba la conversación. Así que se acercó un poco más a ella, perdiendo involuntariamente la noción del tiempo. Solo cuando el anciano se lo recordó se dio cuenta de cuánto tiempo había ignorado a Eyara. Parecía muy poco. Demasiado tarde. Y no importaba lo amablemente que le hablara a Eyara después. Ella respondió. Pero su tono fue indiferente. Incluso Silas. Tardaba en captar las cosas. Podía percibir la distancia. Más tarde tenía un radar. En el coche de camino a casa. Sintiendo culpa. Silas le apretó la mano con fuerza. Eyara, reacia a soltarlo, miraba por la ventana. Sentía como el sudor de su palma le quemaba la suya. Pronto el escondite. De repente se giró y señaló un pequeño puesto al borde del camino. Silas. Quiero castañas confitadas. Silas ordenó inmediatamente al conductor que se detuviera. Era la primera vez que compraba un bocadillo así. Una bolsa caliente y dulce. Costaba solo 21 yuanes. Silas le dio uno. Y ella inmediatamente le sonrió. Sus ojos eran dulces. Él suspiró aliviado. Tomó otra castaña y comenzó a pelarla para ella. Le pidió en broma a Eyara que le pelara una también. Pero ella, sin piedad, juntó el resto de las castañas contra su pecho y dijo, nadie puede comerlas. Ni siquiera tú. Con este pensamiento en mente, Silas se encontró inexplicablemente entrando en el estudio de Eyara. No conocía la habitación. Pero enseguida vio un arreglo floral en forma de corazón, hecho con castañas confitadas, sobre la estantería. Decenas de castañas torcidas habían sido cuidadosamente dispuestas formando una hermosa imagen. Era evidente que se había esmerado mucho en la decoración. Silas parecía paralizado,
mirando fijamente la fotografía durante un largo rato. Entonces sacó su teléfono y marcó el número de Eyara. La llamada fue contestada rápidamente. Y Silas dijo, «Hola». La voz de Eyara alivió parte de la tensión que había estado acumulando durante días. Pero lo que dijo a continuación lo hizo fruncir el ceño de nuevo. «¿Por qué me buscas? ¿Ya se firmó el documento?», preguntó ella. Silas se masajeó las sienes y respondió. «Eyara, sé que la mudanza de Lavina te habrá complicado las cosas. Pero huir de casa no es la solución. Regresa ahora. El puesto de señora Silas sigue siendo tuyo. Siempre serás la señora de esta casa». Esperó una respuesta, pero no la recibió. Eyara soltó una risa corta y fría. Y entonces colgó el teléfono sin más. Fue durante la universidad. Zuri me había llevado a su ciudad natal. Fue un reencuentro con un viejo amigo. El mar y el cielo azules. La brisa marina disipando suavemente las nubes oscuras que habían estado rondando mi mente. Zuri me contó que su primo Ronan, que se dedicaba a vender chicos, estaba en la ciudad por negocios. Nos habíamos visto brevemente la última vez. Y nos invitó a cenar. Ella sugirió que fuéramos juntos. Aquel encuentro resultó inolvidable. El primo de Zuri, Ronan, era alto y guapo. Con cejas pobladas y ojos brillantes, su imponente altura de casi 1,9 metros le confería cierta presencia, haciéndolo destacar entre todos los que lo rodeaban. Le envié un mensaje rápido a Zuri. ¿Cómo es posible que no recuerde a este chico tan guapo? ¿Le presentaste a otras mujeres a mis espaldas?, respondió Zuri, poniendo los ojos en blanco. En aquel entonces estabas completamente enamorada de Silas. Ningún otro hombre lograba llamar tu atención. La sola mención de Silas te produjo una sensación de euforia. Y me estremecí de dolor. En ese momento, Ronan me ofreció un vaso de jugo refrescante y dijo: «Recuerdo que no bebes alcohol». Sonreí y tomé el vaso. «Gracias. Estoy bebiendo ahora». «Zuri». Me doy cuenta del intercambio. Enarcó una ceja y bromeó. «Después de tantos años. ¿Todavía te acuerdas de que no bebe? Hermano, tenía información para vender en la sesión de los chicos. ¿Te atrae nuestro encanto? No lo niegues. Ustedes dos hacen una pareja estupenda. Pero es una lástima que alguien aquí ya se haya casado joven». Suspiró dramáticamente silenciando su voz. «Sin embargo, hermano, aún hay esperanza. Elur se está divorciando. Podrías ofrecerle tu equipo legal para ayudarla a recuperar su libertad». Me dio tanta vergüenza que le tiré del dobladillo de la camisa por debajo de la mesa. Ronan echó un vistazo rápido a la mesa, como si nada, después de una sesión de chicos. Sonrió con ambigüedad. Y cambié de tema. «Mañana por la mañana me reuniré de nuevo con esos clientes japoneses. Como siempre. Zuri, necesito que me traduzcas». Zuri suspiró de nuevo y dijo frunciendo el ceño: «Mi hermana no es de las que están disponibles todo el tiempo. Ahora tengo un bebé que cuidar». Me tomó la mano y le dijo a Ronan: «Por favor, pídele ayuda a Elur. Ella estudió japonés como segunda lengua. Fuimos a Japón en un programa de intercambio hace tiempo». Por supuesto. No tenía motivos para negarme. Pasé todo el día ayudando a Ron y negociando con un grupo de clientes japoneses muy ocupados. Y al anochecer insistió en invitarme a cenar como recompensa. El restaurante al aire libre junto al mar tenía una vista nocturna fascinante. El vino y la comida que eligió Ronan maridaron a la perfección. Y disfruté muchísimo de la comida. Después de comer, Ronan dijo con naturalidad: «Elur es hermosa. Capaz. Y de carácter afable. Me da curiosidad saber qué clase de hombre será. Indigno de ella. No la valoraría. Hasta el punto de que Elur quiere el divorcio». Tomé un pequeño sorbo del vino blanco espumoso de mi copa y respondí en voz baja: «No hay nada nuevo bajo el sol. Hay quienes creen que las rosas rojas que tienen en las manos son solo sangre de mosquito.
incapaces de compararse jamás con el primer amor que nunca tuvieron. En el mundo de Silas, donde la eficiencia y el beneficio eran la norma, él alguna vez creyó firmemente que nadie era irreemplazable. Cuando Lavinia se mudó al extranjero, él había estado deprimido durante un tiempo, pero se recuperó rápidamente e incluso parecía estar mejor que antes. Así que pensó que esta vez no sería diferente. Separarse de Elur podría ser un poco problemático. Después de todo, fue un divorcio. Pero él no pensó que la situación se descontrolaría. Hasta que una mañana, mientras Silas se cepillaba los dientes, se dio cuenta de que su cepillo no tenía batería. ¡Qué sorpresa! Levantó el cepillo de dientes y lo examinó con atención. Notó que estaba un poco deshilachado. Resultó que su cepillo de dientes necesitaba recargarse y que las cerdas debían reemplazarse. Fue entonces cuando lo comprendió. Elur siempre se había encargado de esas cosas por él. La idea lo inquietó. Y el resto del día. Su mente estaba inquieta. En la cena. Sobre la mesa había una lubina al vapor. Lavinia la vio a lo lejos e inmediatamente empezó a hacer un berrinche. Se negó obstinadamente a sentarse a la mesa. Quejándose. Nunca como pescado. Sus grandes ojos me miran fijamente. Da mucho miedo. ¿Lo sabes, Silas? Silas guardó silencio durante un largo rato antes de decir, estas cosas siempre han preocupado a Elur. Lavinia dejó de hablar. Molesto, Silas ordenó que se llevaran el pescado. En el amplio comedor solo estaban Silas y Lavinia. No podía evitar recordar incontables comidas. Incontables días. Todos pasados aquí con Elur. De repente Silas se dio cuenta de eso. A pesar de comer juntos todos los días, no conocía en absoluto las preferencias de Elur. ¿Había algo que no comiera? ¿Le daban miedo los peces de ojos grandes? La idea lo frustró aún más. Sin decir palabra, regresó a su estudio. Sacó el móvil. Y escribió Elur antes de enviarlo. Un signo de exclamación húmedo apareció en la pantalla. Sin pensarlo dos veces, marcó su número rápidamente. La llamada se conectó. Y dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Inconscientemente suavizó la voz al pronunciar su nombre. Elur. Respondió ella. ¿Por fin te has cansado de mis exigencias irracionales? ¿Has aceptado el divorcio? Silas pareció ignorar sus palabras y murmuró para sí mismo. Elur. ¿Qué te gusta comer? La persona al otro lado de la línea pareció desconcertada antes de responder fríamente. Silas. Espero que la próxima vez que llame sea para hablar del divorcio, no de estas tonterías. De lo contrario, bloquearé tu número. Para cualquier problema futuro. Por favor, hable con mi abogado. Mientras caía la noche, Silas permanecía sentado en silencio en el oscuro estudio. Escuchaba el pitido estridente del teléfono. Y una extraña emoción se agitó en su pecho. Algo se le escapaba de las manos. El Silas parecía estar a punto de ser completamente abandonado por Elur. Después de colgar el teléfono, la persona que estaba frente a mí me acercó en silencio un plato de camarones bien pelados. Por el momento estaba ayudando a Ronan. ¿Quién podría negarse a trabajar con un jefe tan guapo, rico y generoso? Vio mi expresión de disgusto cuando guardé el teléfono. Y mientras se quitaba los guantes de plástico preguntó. Entonces, ¿no se va a divorciar de ti? Parece que aún hay esperanza. ¿Qué opinas?, le pregunté. Mi opinión. Se acabó. Se acabó. Mordí un camarón grande con rabia y murmuré. Debe haberse dado cuenta de que le falta una herramienta útil. Y ahora se está acostumbrando. Sé que soy genial. A veces incluso me arrepiento de no haberme casado conmigo misma. Sin duda. Quien esté conmigo estará contento. Pero si regreso, será aún peor que antes. Me hará tolerar cosas aún más absurdas. Mientras me desahogaba, de repente me di cuenta de que Ronan parecía haber pelado un plato entero de camarones para mí. Me sentí un poco avergonzada. Dije, no puedo comerme todo esto.
Tú también deberías probarlo. Cruzó los brazos con aire despreocupado y dijo con una sonrisa burlona, es todo para ti. ¿Qué tal si me das uno? Creí haberle oído mal. Yo. Darte uno. Parecía algo avergonzado. Se aclaró la garganta. Y luego dijo, me has entendido mal. Dije, dame uno. Ahora. Yo también me sentí un poco incómoda. No me atrevía a mirarlo a los ojos. Bajé la cabeza y dejé caer un camarón en su tazón. Comió los camarones con elegancia. Luego tomó un pequeño sorbo de vino antes de decir, después de la cena. Vamos a dar un paseo por la playa. Hay fuegos artificiales esta noche. Claro. Pero, ¿cómo sabías que habría fuegos artificiales? Lo miré. Suri me contó que ustedes dos vinieron juntos aquí una vez durante la universidad. Vieron los fuegos artificiales junto al mar. Y dijiste que estabas tan feliz que casi te desmayaste. ¿Es cierto? Respondió a mi pregunta con otra pregunta. Dije. Sí, cortar me satisfizo mi obsesión. Suri incluso dijo que nos vimos entonces. Pero no lo recuerdo. Suspiró levemente. Luego habló en voz baja. En realidad. No fue solo esa vez. Parece que no recuerdas nada. De verdad que no entendí lo que dijo. ¿Qué dijiste? Hablabas muy bajo. No te oí. Golpeó suavemente la mesa y dijo. Nada. Solo decía que estos camarones están buenísimos. Dame otro. Silas localizó a Alara y sobrevoló la zona esa misma noche. Era una encantadora pensión junto al mar con unas vistas preciosas. El personal de la pensión le dijo a Silas que Alara había ido a surfear. Silas caminó a lo largo de la costa, deteniéndose una a una en las tiendas de surf para preguntar por ella. Al final. La encontró. Alara. Siempre amable en sus palabras. Cabalgaba con seguridad una ola tras otra. Una libertad y una facilidad que Silas jamás había visto. Estaba fascinado. Pero de repente una gran ola irrumpió, haciendo perder el equilibrio a Alara. Silas se lanzó al mar. Pero Alara ya había asomado la cabeza fuera del agua. Un hombre alto nadó rápidamente hacia ella y la ayudó, preguntándole si estaba bien. Silas estaba de pie en la playa, extendiendo la mano hacia Alara, que estaba empapada. La repentina aparición de Silas me sobresaltó por completo. Pero me recuperé rápidamente y dije, envíenme el acuerdo de divorcio. Para que hacer que el director ejecutivo, Silas, venga hasta aquí. Silas extendió la mano. No respondió a mis palabras, sino que habló fríamente con Ronan. Gracias por cuidar de mi esposa. Ahora que estoy aquí. ¿Puedes dejarla ir? Ronan lo miró de reojo y luego se volvió hacia mí. ¿Es este el tipo que te dejó volver a casa sola aquella noche de tormenta de nieve? Aquel día. Era él. Me quedé de nuevo en shock. No me había atrevido a sentarme en el asiento trasero. Estaba tan cansada y tenía tanto frío. Me preocupaba no poder contactar con Silas. Pero no tenía fuerzas para fijarme en el aspecto de la persona que me había salvado. Silas escuchó esto y con rostro impasible se dirigió a Ronan. Este es un asunto privado entre mi esposa y yo. No es algo que deba preocupar a los demás. No es así. Ya me he ocupado de ello. Ese día. Yo fui quien la encontró y la trajo a casa. Ronan habló con calma. Oí que estabas ocupado acompañando a tu hermana, con la que no tienes lazos de sangre, a su control prenatal. ¿Qué ocurre? ¿Acaso tu hermana ya no te necesita? Silas guardó silencio un instante antes de mirarme. Entonces dijo, Alara, me equivoqué con Lavinia. Te hice sufrir mucho. Después de que te fuiste me di cuenta de que no puedo vivir sin ti. Ni siquiera sé cuándo. Pero me he enamorado de ti. Lo miré sorprendida. Incapaz de comprender esta repentina confesión. Después de esperar tanto tiempo por fin escuché estas palabras. En tal situación. Desafortunadamente no había logrado hacer el rappel.
El tiempo había pasado. Y ahora lo único que sentía era diversión. Pensé para mis adentros. Y entonces hablé en voz alta, 6 años. ¿Y solo ahora te das cuenta? ¿Qué intentas decir ahora? ¿Se supone que debo estar agradecida y aceptarlo? No nací para ti, Silas. Simplemente tuve la mala suerte de encontrarte. Silas dio un paso al frente. Extendió la mano para agarrarme. Dijo con urgencia. Alara. Vuelve conmigo. Aceptaré cualquier cosa. Retiré la mano y dije, ¿entonces puedes devolverme mi pulsera? Guardó silencio antes de responder. Una vez que algo se ha dado, no se puede recuperar. Alara. No me lo pongas más difícil. Me quedé sin palabras. Casi me reí. Así que sí me reí. Le sonreí y le dije, es cierto. Igual que el acuerdo de divorcio que te di. No creo que deba retractarme. Después de tanto tiempo. Día agotador. Silas yacía en la cama de la pensión. Incapaz de dormir. Su mente estaba llena de imágenes de Alara. Surfeando. Y de su despreocupación. Una sonrisa radiante. Alara solía sonreírle así. Pero parecía que había pasado muchísimo tiempo. Fue cuando se conocieron. Una chica de mirada clara. Siguiendo a su padre. Sonreía como una rosa de verano. Desprendía una dulzura natural. Escuchó en silencio mientras su padre se lo presentaba. Le lanzaba miradas curiosas. Durante mucho tiempo después. Incluso cuando estaba en reuniones. Negociaciones. O comidas. Su brillante sonrisa aparecía inesperadamente ante él. Quizás por eso no le entristeció tanto la partida de Lavinia. De repente a Silas le empezó a doler la cabeza. No sabía por qué. Pero su mente divagó hacia su viaje de luna de miel, cuando llevó a Alara a esquiar. Había comprado una pistola que Alara usaría solo en las pistas para principiantes. Pero para su sorpresa, Alara no tenía miedo. Conquistando con entusiasmo las pistas avanzadas. Incluso animando a un nuevo amigo snowboarder a probar el esquí alpino borracho. Silas. Por supuesto. Se negó de inmediato. Incluso él, después de haber satisfecho mi obsesión. Esquiador de toda la vida. Apenas pudo con las pistas avanzadas. Para alguien que solo había esquiado unas pocas veces. ¿Intentarlo estando borracho? Eso fue una imprudencia. Es más. Todos los años. La gente tenía accidentes esquiando borracha. Si algo le pasara a ella, ¿qué haría él? ¿Cómo fue que la despreocupada Alara se convirtió en la dulce y virtuosa señora Silas de la que todos hablaban? Silas se presionó las sienes doloridas con la mano y dejó escapar un gemido ahogado. Un gemido de impotencia. Se había equivocado todo el tiempo. Se había perdido tanto. Para cuando el cielo se iluminó, Silas finalmente había caído en un sueño intranquilo. Después de despertar, Silas miró por la ventana y vio a Alara, ocupada preparando los ingredientes para la sopa en la cocina compartida. La reconoció de inmediato, era la sopa que ella solía prepararle desde que llegó allí. Apenas había comido nada debido a las condiciones del lugar. Claro. ¿Cómo podía la amable y considerada Alara dejar de preocuparse por él de repente? Silas esperaba inquieto en su habitación. Pero Alara y Eber fueron a buscarlo. ¿Se habría cortado o quemado? Con ese pensamiento, Silas corrió hacia la cocina. Se detuvo frente a la puerta. En el comedor de la cocina. Ronan estaba sentado frente a Alara. Sonreía ampliamente mientras bebía la sopa. A cada sorbo elogiaba la cocina de Alara. Sus palabras rebosaban admiración. Silas recordaba que Alara había aprendido a cocinar y a preparar sopa especialmente para él. Pero había comido incontables platos que ella había preparado y bebido incontables tazones de sopa que ella le había servido. Sin embargo, jamás le había dado su opinión. Se quedó allí de pie, observando cómo Ronan terminaba rápidamente su sopa, pidiéndole casi en broma a Alara otro tazón.
Alara sonrió amablemente mientras tomaba su tazón y lo rellenaba. Ronan, sin percatarse de la presencia de Silas, estaba de pie fuera de la puerta. Su sonrisa se desvaneció. Y miró a Silas con expresión recelosa, preguntándole qué quería. Silas entró en la cocina y, mirando a Alara, estaba concentrada en servir la sopa, preguntó: ¿Supiste la causa del desmayo de Alara la última vez que fuiste al hospital a una revisión? El médico dijo que se debía a la represión emocional prolongada y a la mala alimentación y calidad del sueño provocadas por el estrés, respondió Ronan, soplando sobre su sopa. Alara no habló. Pero Ronan siguió respondiendo a la pregunta de Silas. Pero no te preocupes. Ya he hecho los arreglos para que la atienda el médico más prestigioso. Una expresión de vergüenza cruzó el rostro de Silas. Y respiró hondo antes de volverse hacia Alara. Lo siento, Alara. Debí haberte cuidado mejor. ¿Y sobre Lavinia? No lo pensé bien. Alara finalmente habló. Fueron las primeras palabras que le dirigió ese día. Está bien. De verdad. Debería agradecerte por haber traído de vuelta a Lavinia. Solo un dolor extremo puede hacer que alguien despierte por completo. Silas. Gracias por ayudarme a dejarlo ir. A Alara no le importaba. La furia se apoderó de repente de la mente de Silas. Y tras un instante de pánico que le dejó sin aliento, luchó por recuperar el aliento, mirándola con urgencia. Así que Alara. Ahora. Me han puesto en la categoría de me da igual. ¿Verdad? Alara vaciló, sosteniendo su mirada. Un fugaz destello de tristeza cruzó sus ojos antes de que respondiera con calma. Sí. Ya no me importa. El día que solicitamos el divorcio. Silas y yo permanecimos en silencio en el vestíbulo. Cuando se acercaba nuestro turno, me llamó por mi nombre y preguntó. Alara, ¿tus suegros te han complicado las cosas? Si lo necesitas, puedo hablar con ellos y aclarar las cosas. El problema soy yo. No hace falta. Respondí. Era joven entonces. Estaba cegado por mis emociones. Y no entendía las cosas con claridad. Mirando hacia atrás, probablemente me consideraban un regalo para ti. Si lograba captar tu atención. La familia de Alara tendría otro árbol genealógico en el que apoyarse. Así que ya no me importan sus opiniones. Silas frunció el ceño como si mis palabras le hubieran dolido. Luego continuó. Ya leíste el nuevo convenio regulador, ¿verdad? Dijiste que no te gustaba vivir en una villa, así que te he asignado varios apartamentos. También te he asignado más recursos. Aunque no dejarás de trabajar, esos recursos te garantizarán una vida cómoda. Como compensación, no cambiaré mi número. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en llamarme. Sonreí y me giré hacia él. Diciendo. Sí, lo he leído. Me acabo de entregar por completo a una relación. No soy ningún idiota. Una chica encantadora que cree que el amor basta. En fin. Gracias por tu generosidad. Señor Silas. Al oír esto, los labios de Silas se crisparon ligeramente. Como si quisiera decir algo. Pero al final, solo suspiró levemente y no dijo nada. Un mes después. Cuando volví a ver a Silas para finalizar el divorcio, su transformación fue tan drástica que casi no lo reconocí. El otrora agudo e indestructible Silas ahora tenía un lado cansado y melancólico. Su musculatura, normalmente firme y fuerte, ahora parecía haberse consumido, dejándolo con un aspecto casi frágil. Cuando me vio, forzó una sonrisa y me entregó una bolsa de compras. ¿Tu pulsera? Me sorprendió un poco. Había planeado esperar hasta después del divorcio para pedir que me devolvieran la pulsera. ¿Cómo es que Lavinia accedió a esto?, pregunté con curiosidad. Silas soltó una risita autocrítica antes de responder, dijo que quería casarse conmigo. Pero mi corazón ya no tiene espacio para nadie más. Así que la devolví. Es culpa mía por no haber sido clara. Eso la llevó a tener una idea tan absurda. Miró a su alrededor y preguntó, ¿y el hombre? ¿Por qué no vino contigo?
Le estreché la mano, mostrándole el anillo de bodas que me había puesto de nuevo ese día a propósito. Sí, me está cortejando. Pero tengo mis principios. Necesito aclarar mi relación anterior antes de considerar una nueva. De lo contrario, no sería justo para él. Venderé este anillo y donaré el dinero al proyecto Chunlei. Las chicas necesitan leer más para tener más opciones. Silas bajó la cabeza, girando su anillo de bodas. Y dijo, bien, vamos a la sesión de campo. Ustedes deciden. Pero quiero conservar lo mío. Y a Alara. Una vez más. Lamento el daño que te causé. Lo miré con calma y respondí, aunque había decidido dejar atrás los recuerdos dolorosos. Silas. Acepto sus disculpas. Por aquí. No podemos ponerle fin a todo esto. Sin deudas entre nosotros. Y seguir caminos separados. Los dedos de Silas palidecieron mientras apretaba con fuerza el anillo de bodas. Su alta figura se balanceaba como si fuera a caer en cualquier momento. Vámonos. Tenemos que conseguir el certificado. No volví a mirarlo. Me giré para entrar en el vestíbulo. Más tarde. Estaba sola en un restaurante donde la cuenta promedio era de miles por persona. Disfrutaba de mi copa de vino antes de la cena cuando recibí una llamada de Ronan. ¿Todo marcha bien? Su voz profunda se escuchó por el teléfono. Tan embriagadora como el vino. Los documentos están en mi bolso. Respondí. Bien. Espérame. Estoy abordando el avión ahora. Volveré pronto. Parecía muy animado. Me sorprendió un poco. ¿Hay algo urgente? Soltó una risita. Tengo muchas ganas de venir a celebrar nuestra doble felicidad. Estaba confundido. ¿Qué nosotros? ¿Qué doble felicidad? Se oyó el anuncio del embarque. Y Ronan pareció ponerse de pie. Dijo, hoy firmé el contrato para ese proyecto del que hablamos. Esa es una alegría. Y estás soltera otra vez. Esa es una alegría enorme. Para ti y para mí. En un día tan feliz. Quiero que veas otro espectáculo de fuegos artificiales inolvidable. Me reí y terminé mi vino. Sabía que tú estabas detrás de ese último espectáculo de fuegos artificiales. Al otro lado del teléfono. La voz de Ronan se atenuó. Llena de una alegría y una tranquilidad infinitas. Nunca pensé que tendría que ocultártelo. Un pequeño truco para ganarme tu favor, Alara. Me quedé en el centro del salón de bodas. Ataviada con un vestido color champán hecho a medida. Rodeada de un mar de rosas blancas. Cientos de ojos se posaron en mí. Sin embargo, el lugar a mi lado permaneció vacío mientras el tiempo transcurría. Por tercera vez. El oficiante susurró. ¿Esperamos un poco más? No respondí. En cambio, miré mi teléfono. La ceremonia estaba programada para las 10 de la mañana. Eran las 10:45. El novio seguía sin aparecer. Empezaron a oírse murmullos entre los invitados. Oí que estuvo de fiesta en un club nocturno hasta las 3 de la mañana. ¿Quién se va a casar con ella? ¿No se arruinó su familia? ¿Casarse con alguien de la familia Magnus? Se está pasando de la raya. Buena novela. Escuché cada palabra con calma. Pero permanecí impasible. Sin expresión alguna. Luego dejé escapar un suspiro bajo. Lentamente levanté la cabeza y bajé los escalones. Mi gota rugía a mis espaldas. Formando un arco majestuoso, me acerqué a la primera fila. Allí estaba mi asistente más leal. Linus. No estaba sentado, mi familia no. Se puso de pie para recibirme. Entregué un iPad con el acuerdo de adquisición firmado. Esbocé una leve sonrisa y me giré hacia la multitud. Y habló en voz baja pero firme, disculpen la interrupción. La boda se cancela. Se oyeron exclamaciones de asombro. Continué, pero ya que estáis todos aquí. Permítanme compartir algo más significativo. Hice una pausa. Miré hacia la entrada,
donde acababan de llegar los accionistas del conglomerado de la familia Cal. Con efecto, a partir de hoy, Senjin Capital ha adquirido la totalidad del conglomerado de la familia Cal. Soy la presidenta de Senjin Capital. Se hizo un silencio sepulcral. Tan profundo que el vuelo de una mosca sería ensordecedor. Quienes antes me menospreciaban quedaron atónitos. Algunos de mis supuestos amigos íntimos, que habían planeado consolarme, palidecieron. Los miré y declaré, hoy. No estoy abandonada. He decidido no conformarme. Al salir del recinto, las miradas de los invitados eran como puñaladas en la espalda. Pero permanecí impasible. En aquella boda ridícula. Yo no era la novia, era la cazadora. Linus me seguía de cerca, protegiéndome de los invitados que intentaban acercarse. Presidenta. El coche está listo, murmuró. Asentí con la cabeza. Justo cuando llegamos a la entrada, una figura apresurada irrumpió. Cal, mi prometido desaparecido, por fin había llegado. Llevaba la corbata desatada. Su rostro estaba enrojecido por el alcohol y el pánico. Serafini, no puedes irte así como así, gritó. Me detuve. Me giré y lo miré como si fuera un extraño. ¿No puedo irme? Sonreí levemente. Llegas casi una hora tarde. ¿Y ahora me acusas? Tenía compromisos nocturnos. No fue intencional. Bajó la voz. Miró a los invitados. Intentaba no quedar mal. ¿Cómo pudiste? En semejante situación. Incluir a la familia Magnus. Interrumpí. Cal. Siempre dijiste que me excedía. Casarse con alguien de menor estatus. Pero ahora. Toda tu familia Magnus debe jurarme lealtad. Se quedó atónito. Hablé con calma. Mi hijo, despacio pero lo suficiente para quebrar su orgullo. Hace 3 días, Senjin Capital adquirió discretamente 61 acciones del conglomerado de la familia Cal. Su misión anoche fue suplicarle a su padre que conservara su puesto de presidente. ¿No es así? Sus ojos se abrieron de par en par. Lo planeaste todo desde el principio. Nunca vi el matrimonio como un destino. Quería que todos se inclinaran ante mí. Sin siquiera mirarme. Salí a la radiante mañana de mayo. Al cerrarse la puerta del coche, por fin me despojé de mi fachada gélida. Me recliné con los ojos cerrados. Linus ofreció agua tibia. ¿Preparo una nota de prensa? Negué con la cabeza. Que especulen. Cuanto más descabelladas sean sus conjeturas, más valioso me vuelvo. Abrí mi teléfono. Sigo de cerca las últimas noticias financieras. La boda de la familia Cal se convierte en escenario de una adquisición corporativa. Una misteriosa heredera podría ser la nueva presidenta de Senjin Capital. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Nada de esto fue accidental. Todo formaba parte del plan. Desde hace 5 años. Cuando mi familia quebró. Mi padre se suicidó. Y me vi obligado a abandonar la universidad. Llevaba 5 años esperando este día. Yo era Serafini. Solaris del conglomerado familiar Serafini. Nací en cuna de oro. Muchos me envidiaban. En aquel entonces no comprendía el sonido de la confianza quebrándose. Solo lo supe ese día. Esa noche la policía se llevó a mi padre por malversación y blanqueo de dinero. Saltó desde la sala de conferencias de la empresa. Su cuerpo dejó una marca de sangre en el suelo. Mi madre se desmayó en el acto y enloqueció al despertar. En mi 20º cumpleaños, pasé de ser una papadarisa a la hija de un impostor repudiado por todos. La caída de nuestra familia fue más rápida que una noticia de actualidad. Irónicamente, justo después de haber suspendido mi examen de ingreso a la universidad. El conglomerado de la familia Cal fue el más despiadado a la hora de retirar inversiones y aprovecharse de nosotros cuando estábamos en apuros. El padre de Cal, Magnus, una vez se sentó a nuestra mesa. Me llamaba cariñosamente pequeño Serafini. Dijo que Cal y yo éramos la pareja perfecta. Y concertó nuestro compromiso desde el principio.
Pero el día del incidente, no solo negó cualquier vínculo con nosotros, sino que además adquirió 3 de nuestras filiales y vendió la mitad de la plaza que construyó mi padre. Cal fue aún más rápido. Antes de que mi padre falleciera, besó públicamente a otra mujer en su fiesta de cumpleaños, alegando que nunca reconoció nuestro compromiso. Recuerdo aquella noche. Estaba de pie bajo las luces de neón. Sentía un nudo en el estómago. Esa noche vomité violentamente. No por una pena de amor. Pero como la prueba de embarazo dio positivo, estaba embarazada. Y el padre era el hombre que traicionó a mi familia y a mí, Cal. No se lo conté a nadie. Desaparecí durante un año. Escondida en el extranjero. Trabajo en un hospital oncológico. Traduzco documentos. Hago trabajos ocasionales para ahorrar para una sección de SACE o ANE. Ese año di a luz a gemelos, un niño llamado Atlas. Y una niña. Wakan. Eran vidas que luché por preservar. En aquel entonces. Lo juré. Algún día. Haría que la familia Magnus probara la traición y la humillación. Criaría a mis hijos. Establecería un legado. Adquirir acciones. Y convertir cada pizca de desgracia en un paso más en mi ascenso. No necesitaba que un príncipe me rescatara. Porque soy el rey. A las 6 de la mañana. Estaba en la cocina. Preparando el desayuno. Rollitos de huevo. Gachas de mijo. Y 2 raciones del yogur de fresa favorito de los niños, delicadamente dispuestas en platos de porcelana blanca. La luz de la cocina brillaba suavemente, proyectando una cálida y silenciosa atmósfera. Mamá, anoche soñé que era directora ejecutiva. Wakan salió corriendo agarrando su almohada. Las pantuflas ondeaban al viento. Tenía el pelo revuelto, pero los ojos brillantes. Sonreí y le acaricié la cabeza. Así que usted es el director ejecutivo. ¿Y su hermano? Él es el vicepresidente. Él me trae el café. Ella soltó una risita. Salió corriendo a llamar a la puerta de su hermano. La puerta se abrió. Atlas apareció con el ceño fruncido y expresión resignada. Te lo he dicho muchas veces. Incluso los jefes de gabinete tienen que obedecer al presidente. Llevaba una impecable camisa blanca de uniforme escolar. Su cabello estaba engominado hacia atrás. Lucía bastante elegante. Al verlos a los dos, una profunda sensación de satisfacción me invadió. Hace 5 años. Fui una terrorista deshonrada, expulsada de mi familia. Ahora soy la presidenta de Sinjin Capital. Madre de 2 hijos. Y mi propio pilar de apoyo. Mis hijos asisten a la escuela primaria privada más prestigiosa de Kioto, donde los alumnos son herederos de conglomerados o hijos de aliados políticos y empresariales. No tenía previsto revelar sus identidades tan pronto. Pero hoy tuve que visitar la escuela tras recibir una llamada del profesor Serafini. Un padre estaba muy alterado. Afirmaba que su hijo estaba afectando la salud mental del otro. Cuando llegué a la puerta del aula, vi a una mujer con traje de Chanel señalando a Atlas. Le preguntaba a la maestra en voz alta, ¿cómo puede un niño así estar en la misma clase que mi hija? Nadie sabe quién es su padre. Quién sabe, a lo mejor son unos bastardos. Criados sin padre, ¿cómo iban a tener buen carácter? Atlas permaneció cabizbajo. Puños apretados con fuerza. Escuché cada palabra con claridad. Entrando en el aula. Me quité el abrigo y lo tiré a un lado. ¿A quién llamas bastardo? La mujer se quedó momentáneamente atónita. Luego me miró de arriba a abajo y sonrió con desprecio. ¿Usted es su madre? Ah, he oído hablar de usted, la novia abandonada. ¿Verdad? El aula se llenó de susurros y risas ahogadas. Me acerqué a ella. Bajando la mirada, dijo deliberadamente: soy Serafini. Presidenta de Sinjin Capital. No necesito el nombre de un hombre para vivir con dignidad. En cuanto a su hija, ¿acaso desea formar parte de nuestros futuros proyectos de inversión? Más le vale aprender a callarse. Su rostro palideció al instante.
Se volvió hacia Atlas. Me arrodillé y le dije, no eres un bastardo. Eres mi hijo. El hijo de Serafini. Y el futuro líder. El mundo no tiene derecho a definirte. Los ojos de Atlas se enrojecieron. Pero apretó los labios con gesto desafiante. No estoy llorando. Mamá. Lo sé, lo sé. Susurré. Abrazándolo con ternura. Mientras tanto, en la finca de la familia Magnus. Cal estaba viendo las noticias financieras cuando su secretaria le informó en voz baja, «Señor, he descubierto algo». Hace 5 años, Serafini pasó un año en Niza, Francia. Y registrados en los registros médicos con los nombres de Serafini y Baccan. Se quedó perplejo. ¿En los registros? sjfhg.com hace 5 años. Se levantó bruscamente. Murmurando. ¿Ella? ¿Tenía hijos? Cal no durmió esa noche. Se quedó sentado en el estudio de la finca de la familia Magnus, mirando fijamente las copias impresas de los registros. Nombre: Serafini. Edad: 4 años. 10 meses. Lugar de nacimiento: Niza, Francia. Tutor: Serafini. Le temblaban las manos al pasar a la segunda página. Nombre: Baccan. Edad: durante años. 10 meses. Guardián, igual que el anterior. No quería creerlo. Pero una frase destrozó su negación. Nombre del padre en blanco. Estos 2 niños. Los tuvo a solas. Los tuvo una vez. A solas y bajo un nombre falso. ¿Dio a luz a gemelos en tierra extranjera? De repente recordó aquel día de la boda. La mirada en sus ojos cuando declaró, soy la presidenta de Sinjin Capital. Resuelta. Incluso polémica. No fue venganza. Fue la indiferencia que surge tras verlo todo. En la sala de reuniones de la sede de la capital Sinjin. 6 votos en contra. 5 votos a favor. Serafini no se incorporará al consejo de administración de la familia Cal por el momento. El ambiente en la sala era tenso. Varios ancianos evitaban mi mirada, ocultándose tras la apariencia de estabilidad de la empresa. Me burlé. ¿Estabilidad? ¿O temes que desentierre tus viejos secretos? Me puse de pie y apoyé las manos sobre la mesa. Mi voz era gélida. De acuerdo. Hoy me lo niegas. Mañana te despojaré de tus acciones. Un accionista se burló. Señorita, no crea que por adquirir el contrato de compraventa puede derribar todo lo que le falta. Se equivoca. Le respondí sosteniendo su mirada. Tengo tiempo y paciencia para abordar sus fundamentos pieza por pieza. Esa tarde Cal intentó ver a los niños. Estaba de pie en la puerta de la escuela por primera vez. Se sentía como un extraño. Disculpe, ¿a qué niño viene a buscar? Preguntó el guardia de seguridad. Presentó su identificación. Habló en voz baja. Vengo a recoger a Serafini. El guardia sonrió cortésmente. Serafini ha dado instrucciones de que ningún hombre desconocido se acerque a sus hijos. Él permaneció allí de pie. Entrada prohibida. Dentro. Atlas y Baccan bajaban juntos las escaleras. Reconoció de inmediato las cejas pobladas. Ojos penetrantes. Rasgos sorprendentemente parecidos a los suyos de joven. En ese momento se le hizo un nudo en la garganta. Pero no se atrevió a gritar. Sabía que no tenía derecho. Aquella noche. En la villa de la familia Serafini. Después de bañar a los niños, Baccan bostezó y preguntó, «Mamá. Hoy, después de clase, alguien nos estuvo observando en secreto». «Lo vi». Asentí levemente. «No es mala persona». «Entonces, ¿quién es?», preguntó Atlas de repente. «Él. Se parece un poco a mí». Hice una pausa. Luego sonreí. «Eso es porque eres guapo». Los 2 niños estallaron en carcajadas. Pero yo sabía en mi interior que a partir de ese momento, cada paso que diera debía asegurar que permanecieran ocultos.
Ya sea Cal o toda la familia Magnus, no dejaré que se acerquen a mis hijos. Te arrepentiste de haberme perdido. Pero intentar acercarme a ellos es una transgresión que no permitiré. Lunes por la mañana. Un titular de noticias financieras acaparaba las portadas. El grupo Cal Family, sospechoso de una crisis de liquidez. El informe financiero del segundo trimestre muestra pérdidas significativas. Senjin Capital Co-Ways es el principal comprador. Al mismo tiempo recibí una llamada de Magnus, el vicepresidente de la familia Magnus, el hombre que obligó a mi padre a morir hace 5 años. Su voz era inusualmente apagada. Serafini. Hablemos de esto. ¿Discutir? Yo discutir. Dije con desdén. Es la familia Cal la que te necesita. Si vuelves a la junta, podemos atenernos a sus condiciones. Intentó suavizar su tono. No querrá que ambos fracasemos. ¿Lo harías? Señor Cal. Nunca juego a la destrucción mutua. Me apoyé en el ventanal de mi oficina, que iba del suelo al techo. Mi voz era tranquila y pausada. Solo toqué Odal Annihilation. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea antes de que finalmente preguntara. ¿Qué quieres? Levanté la mano. Abrí la lista que había preparado y la leí punto por punto. Se reemplazaron 3 puestos en el Consejo de Administración. Se realizó una auditoría de todos los estados financieros de los últimos 3 años. Transparencia total en todas las congelaciones de activos internos. Y Cal debe dimitir de la junta directiva. Eso es demasiado severo, protestó. No estás en posición de negociar. Colgué. Aquí tienes la continuación de tu historia traducida al inglés. Al mismo tiempo que la escuela, Atlas llegó a casa con expresión sombría y tiró su mochila al suelo. Los ojos de Watkins estaban rojos mientras susurraba. Hoy unos compañeros encerraron a mi hermano en la sala de material, dijeron. Dijo que era un bastardo y que no merecía estar en esta escuela. Se me cayó el alma a los pies. Incluso después de 5 años de haber superado tantas dificultades. No pude reprimir la rabia que me invadió en ese instante. ¿Quién lo hizo? Fue Liaran. Su padre es patrocinador de la escuela. No dije nada más. Después de acomodar a los niños, conduje directamente a la escuela. Oficina del Consejo Escolar. Señora Serafini. No puede entrar sin avisar. No estoy aquí para pedir permiso. Empujé la puerta y entré. Frente a mí estaba la mujer recostada en el sofá con las piernas cruzadas, la madre de Liaran. La misma que humilló a mi hijo en la puerta del colegio la última vez. ¿Otra vez tú? Espetó con desdén. Tus hijos son demasiado sensibles. ¿Ni siquiera aguantas una broma? Caminé paso a paso hasta que estuve frente a ella. Entonces levanté la mano y le di una fuerte bofetada. Salió despedida hacia un lado del sofá. Solté un grito de sorpresa. ¿Estás loco? Puedes insultarme todo lo que quieras. Pero no toques a mis hijos. Y me aseguraré de que no vuelvas a sentir orgullo. Me dirigí al director. Si esta escuela no puede garantizar la seguridad de mis hijos. Entonces más vale que estés preparada para buscar un nuevo director, señora Serafini. Por favor, cálmese. Nos tomaremos esto muy en serio, dije con desdén. No estoy aquí para que ustedes se encarguen de esto. Estoy aquí para informarles. Anocheció frente a la finca de la familia Serafini. Cal finalmente apareció. Iba vestido de etiqueta. Llevaba juguetes y golosinas infantiles, como un padre arrepentido que intenta resarcir su ausencia de años. Yo estaba de pie en la puerta. Lo miraba como si fuera un extraño. Me enteré de lo que pasó en la escuela. Solo quería verlos. Dijo con voz ronca, no tienes derecho. Sus ojos se pusieron rojos. Serafini. Esos son mis hijos. ¿Verdad que sí? Hice una pausa. Luego dije fríamente, me arrepiento de no haber asistido a la boda ese día y a la ceremonia. Pero marcharme hace 5 años destruyó una familia. No le dejé entrar.
Se quedó allí soportando el frío de principios de primavera. Inmóvil. Dentro. Atlas estaba apoyado contra la ventana, observando en secreto al hombre en la puerta. Sus ojos reflejaban confusión y extrañeza. Reunión de accionistas de emergencia del grupo familiar Cal. Decenas de accionistas se congregaron. El ambiente era sofocante. Todos esperaban a una sola persona, yo. Vestía un abrigo ranchero oscuro. Entré en la sala de conferencias con paso firme y decidido, sin sonrisas. Sin charla trivial. En ese momento todos se dieron cuenta de que no fue la junta directiva la que me invitó a regresar, sino que fui yo quien les permitió seguir existiendo. Cal estaba sentado en un rincón. Su expresión era compleja. Pero no dijo nada. Justo cuando el presentador iba a comenzar, Magnus se puso de pie de repente. Antes de continuar con los movimientos. Tengo unas palabras que decir. Todas las miradas se volvieron hacia él. Su arrogancia habitual había desaparecido. Su voz era baja y apagada. Una vez dije que era una chica sin raíces. Y que nuestra familia Magnus era demasiado buena para ella. Me equivoqué. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Continuó. Creía que nuestra familia Magnus podía valerse por sí misma. Pero me he dado cuenta de que el plan estratégico de Senjin nos ha rodeado durante los últimos 3 años. Y Serafini es quien mueve los hilos. Ella no es una extraña. Es la única que puede salvar a la familia Cal. Escuché en silencio. Luego respondió con voz tranquila, señor Magnus, ¿se disculpa ahora solo para recuperar el control? No hace falta que te digamos a hablar. Me dirigí a la secretaria de la reunión. Empecemos. La primera moción fue destituir a 3 miembros actuales de la junta directiva e investigar todas las transferencias de fondos irregulares de los últimos 3 años. La sala de conferencias quedó en silencio. Nadie se atrevió a objetar. En ese momento, yo no era hija de nadie. No era la prometida de nadie. Yo era Serafini, presidenta de Senjin. Llamada del hospital desde la escuela. En ese instante Guadabala suspiró. La escuela nos informó que Bakan se había desmayado debido a una fiebre alta repentina, y que lo habían llevado de urgencia al hospital. Linus entró. En mitad del informe. Con una expresión inusualmente tensa, Serafini dice, Bakan está en urgencias pediátricas. El médico dice, tiene una fiebre peligrosamente alta. Fue como si me hubiera caído un rayo. Se esfumaron todas las ideas de reuniones de directorio, adquisiciones y congelación de activos. Salí corriendo de la sala de conferencias y me dirigí a toda velocidad al hospital. Pasillo del hospital. Bakan yacía en una cama con una mascarilla de oxígeno. Rostro pálido. Pestañas temblando levemente. Me senté a su lado. Apretando con fuerza su manita. Mi voz se quebró, mamá está aquí. Mamá está aquí. No tengas miedo. No me di cuenta de que Gail estaba en la puerta observándonos. Su expresión era indescifrable. Vio la pulsera de cuentas de ágata roja en su muñeca, la que me había regalado de niña. El único recuerdo que había conservado. Ahora colgaba de la mano de nuestra hija. Finalmente habló. Ella. Es mi hija. ¿Verdad? No me giré. No respondí. Me limité a susurrar. No, no lo es. Bakan se recuperó rápidamente. El médico dijo que su estado general era bueno. La fiebre le había provocado una leve deshidratación y breves convulsiones. Justo cuando por fin empezaba a respirar aliviado. Abrazó con fuerza su peluche y me preguntó en voz baja, mamá. Ese tío que siempre estaba parado en la puerta. ¿Es el mismo que vi antes? Fingí acomodarle la almohada con calma. ¿Cuál? El que estaba afuera de la escuela ese día. Nos observó a Atlas y a mí salir en secreto. Tenía los ojos rojos. ¿Vino hoy también, no? No respondí. Sus ojos se iluminaron, él me miró como si estuviera muy triste. Hizo una pausa. Luego susurró, ¿le gusto también?
Sentí como si algo pesado me hubiera golpeado el pecho. Mamá. Me tiró suavemente de la mano. ¿Puedo verlo otra vez? Solo una vez. La miré a su carita pálida pero seria. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. Al mismo tiempo en el coche de Cal. Él estaba sentado en el coche frente al hospital. Contemplaba la pequeña ventana iluminada. Pasó la noche en vela. En su mente estaba la imagen de la fragilidad de Bacán. Su rostro se iluminó en el instante en que le agarró el dedo. No lloró. No tuvo miedo. Ella se limitó a mirarlo en silencio. «¿De verdad me perdí toda su vida?», murmuró para sí mismo. Le parecía haber envejecido 10 años de la noche a la mañana. Sede central de Senjin. Presidenta. Un accionista anónimo acaba de presentar una moción para congelar los activos líquidos de la empresa. Linus parecía más serio que nunca. Me entregó una carta digital encriptada y firmada anónimamente. La leí por encima. Mi expresión se ensombreció al instante. Alguien dentro de la junta se había girado. Si esta propuesta sale adelante, nuestros fondos de control para la adquisición de Cal quedarán congelados temporalmente. Esto afectará a la adquisición total en curso. ¿Quién lo hizo?, pregunté. Al mismo tiempo que salía de la escuela, Atlas regresó a casa con semblante sombrío y tiró su mochila al suelo. Los ojos de Bacán estaban rojos mientras susurraba: «Hoy mis compañeros encerraron a mi hermano en la sala de material. Dijo que era un bastardo y que no merecía asistir a esa escuela». Se me cayó el alma a los pies. Incluso después de 5 años de haberme endurecido. No pude reprimir la furia que me invadía en ese momento. ¿Quién hizo esto? Fue Liaoran. Su padre es benefactor de la escuela. No dije mucho. Después de dejar a los 2 niños tranquilos, conduje directamente a la escuela. Oficina del Consejo Escolar. Sarafini. Su visita repentina. No estoy aquí para pedir permiso. Empujé la puerta y entré en la oficina. Miré a la mujer sentada en el sofá con las piernas cruzadas, la madre de Liaoran. La misma mujer que humilló a mi hijo en la puerta del colegio la última vez. «¿Otra vez tú?», espetó con desprecio. «Tu hijo es un insensible. ¿Ni siquiera aguantas una broma?». Me acerqué a ella. Levanté la mano. Y le di una sonora bofetada. La empujaron contra el sofá. Gritando: «¡Estás loco! Puedes insultarme. Pero si tocas a mi hijo, te aseguro que no podrás ni ponerte de pie». Me dirigí al director. «Si esta escuela no puede retener a mi hijo, entonces prepárense para cambiar de director. Sarafini, por favor, cálmese. Nos tomaremos esto muy en serio». Me burlé. «No te necesito. Encárgate tú. Estoy aquí para informarles». Entrada nocturna a la villa de la familia Sarafini. Cal finalmente llegó. Iba vestido de etiqueta. Llevaba juguetes y golosinas para niños en las manos. Como un padre arrepentido que intenta enmendar sus errores tras años de ausencia. Me quedé en la puerta, mirándolo como si fuera un desconocido. Me enteré de lo que pasó en la escuela. Solo quería verlos. Su voz era ronca. «No tienes derecho». Sus ojos se pusieron rojos. «Sarafini. Son mis hijos. ¿Verdad?». Hice una pausa. «Ya veo mi voz. Que no te presentes ese día, R.U., y la boda. Pero tu partida hace 5 años destruyó una familia. No le permití entrar». Se quedó inmóvil bajo el frío viento primaveral. Dentro de la casa. Atlas estaba apoyado en la ventana, observando en silencio la puerta. Sus ojos reflejaban confusión y extrañeza. La familia Cal convocó una junta provisional de accionistas. Decenas de accionistas se congregaron. El ambiente era sofocante. Todos esperaban a una sola persona. A mí. Entré en la sala de conferencias con un abrigo oscuro y elegante. Impecable y pulcro. Sin una sonrisa ni un saludo.
En ese momento todos se dieron cuenta de que no era la junta directiva la que me invitaba a regresar, sino yo quien permitía que siguiera existiendo. Cal estaba sentado en un rincón. Su expresión era compleja pero silenciosa. Justo cuando el presentador estaba a punto de comenzar, Magnus se puso de pie de repente. Antes de que comience la moción, tengo unas palabras que decir. Todas las miradas se volvieron hacia él. Dejó de lado su arrogancia habitual. Bajó la voz. Una vez dije que era una chica sin abolengo. Que la familia Magnus estaba ascendiendo socialmente mediante matrimonios. Me equivoqué. La multitud estaba alborotada. Continuó, pensé que nuestra familia Magnus podría seguir siendo independiente. Pero descubrí que nos habían estado rodeando con una estrategia de despliegue durante 3 años. Y Serafini es quien orquesta todo esto. No es una ajena a la situación. Ella es la única que puede salvar a la familia Cal. Escuché en silencio y luego hablé en voz baja. El padre de Cal. Si ahora te disculpas para recuperar el control, te sugiero que te ahorres el aliento. Revisé la grabación de la reunión. Comencemos. Primera moción: destituir a los 3 directores ejecutivos actuales e investigar las transferencias de fondos irregulares de los últimos 3 años. El salón de conferencias quedó en silencio. Nadie se atrevió a refutarlo. En ese momento, yo no era la hija de nadie. Ni la prometida de nadie. Yo era Serafini. Presidente de Senjin. Notificación del colegio. El colegio informó que Boken tuvo fiebre alta repentina y se desmayó en el centro. Está siendo trasladado de urgencia al hospital. Linus informó sobre la situación de la reunión mientras entraba con expresión tensa. Serafini. Boken se encuentra actualmente en la sala de urgencias pediátricas. Dijo el médico. Su temperatura es alarmantemente alta. Sentí como si me hubiera caído un rayo. Todos los pensamientos sobre reuniones de directorio, adquisiciones y congelación de activos desaparecieron de mi mente. Salí corriendo de la sala de conferencias. Directamente al hospital. Pasillo del hospital. Caminó y se recostó en la cama del hospital con una mascarilla de oxígeno. Su rostro estaba pálido. Sus pestañas temblaban ligeramente. Me senté junto a la cama, agarrando con fuerza su pequeña mano, ahogándome suavemente. Mamá está aquí. No tengas miedo. Cal apareció en algún momento. De pie junto a la puerta, observando la escena con una expresión compleja. Vio la pulsera de cuentas de ágata roja en su pequeña mano, el único objeto antiguo que conservaba de mi infancia. Ahora cuelga de la muñeca de mi hija. Por fin habló. Ella. Es mi hija. ¿Verdad? No me giré ni respondí. Solo dije en voz baja. No. Caminata y recuperación. Despertó y se recuperó rápidamente. El médico dijo que su estado general era bastante bueno. Solo presentaba una leve deshidratación y convulsiones temporales debido a la fiebre alta. Justo cuando pensaba que por fin podía respirar tranquila. Abrazó su peluche y me preguntó con dulzura, «Mamá. ¿Eso? El tío que no paraba en la puerta. ¿Es el que he visto antes?» Fingí acomodarle la almohada con naturalidad. «¿Quién?» «El que estaba en la puerta del colegio antes. El día que nos espió a mi hermano y a mí al salir. Tenía los ojos rojos. Hoy también vino. ¿Verdad?» No respondí. Sus ojos se iluminaron. Él me miró. «Me gusta. Muy triste». Hizo una pausa y susurró. «¿Él también me quiere mucho?» Sentí como si un objeto pesado me hubiera golpeado el corazón. «Mamá». Me jaló suavemente. «¿Puedo verlo otra vez?» «Solo una vez». La miré a su carita pálida pero seria. Se me hizo un nudo en la garganta. Al mismo tiempo Col rizada en el coche. Él estaba sentado en el coche fuera del hospital. Contemplaba la tenue luz de la ventana. Se quedó despierto toda la noche.
Su mente estaba absorta en el rostro frágil pero puro de Balken. En el momento en que le sujetó el dedo, sin llorar. Sin miedo. Simplemente mirándolo en silencio. ¿De verdad me perdí su vida? Murmuró para sí mismo, sintiéndose como si hubiera envejecido 10 años. Cuartel General de Senjin. Presidente. Un accionista anónimo ha propuesto repentinamente una votación para congelar los fondos líquidos. Linus se mostró inusualmente serio. Me entregó una carta firmada electrónicamente. Le eché un vistazo. Mi rostro se ensombreció al instante. Esto fue una traición interna dentro del Consejo. Si esta propuesta se aprueba, nuestros principales fondos de control sobre la familia de la col rizada quedarán congelados temporalmente. Esto afecta a la adquisición integral en curso. ¿Quién hizo esto?, pregunté. No encuentro el nombre. Pero debe ser un miembro interno del Consejo colaborando con accionistas externos para iniciar esto. Solté una risita. Esto no fue un accidente sino una operación premeditada para impedir mi control. Alguien no quería que yo ganara. Me puse de pie. Actuó con rapidez. Notifiquen al Departamento de Finanzas que audite de inmediato todos los movimientos de fondos de las cuentas y contacten al bufete de abogados para preparar un plan de respuesta. Quiero ver quién mueve mis piezas entre bastidores. Atardecer en casa. Atlas se me acercó en silencio. Mamá. Balkin escribió una carta en secreto hoy. Dice que quiere dársela a ese tío. Me quedé impactado. Abrí el sobre y vi la letra infantil, casi ilegible, que llenaba la página. No sé quién eres. Pero siempre me miras como si quisieras llorar. No te tengo miedo. ¿Puedes venir a buscarme otra vez? Compartiré en secreto la mitad de mis dulces contigo. Y no le diré nada a mamá. Cerré los ojos. Se me hace un nudo en la garganta. Puedo perdonar al mundo entero. Pero lo que más temo es que mi hijo perdone a otros por ellos. Es él. Lina extendió el informe de la investigación delante de mí. Con su nombre bien visible. Cass es mi antiguo mentor. La última persona que estuvo en la sala de reuniones familiar antes de la bancarrota de mi padre. Lo recuerdo perfectamente. Hace 5 años. Las últimas palabras de mi padre antes de desplomarse fueron: Cassius es nuestra única esperanza. Prometió encargarse del traspaso de fondos. Pero ahora, 5 años después, fue el primero en iniciar la congelación de fondos entre bastidores. Apreté las yemas de los dedos. El dorso de mi mano se puso blanco. ¿Por qué lo hizo?, preguntó Lina en voz baja. ¿Por qué? Es pariente de Magnus. De repente todo cobró sentido. La muerte de mi padre. El derrumbe del grupo familiar Serafini. Cada paso que daban detrás de mí no era casualidad. Era una cosecha meticulosamente planeada por ellos. Y la persona a la que una vez respeté y en la que confié era uno de los verdugos. Cerré los ojos. Respiré hondo. Mi voz casi sin calidez. Prepárense para la guerra. Sala de conferencias de la familia Magnus. Cal discutía con su padre. ¿Tú y Cassius congelaron juntos los fondos de Senjin? ¿Están locos? Protejo a la familia Magnus para que no la destruya, rugió Magnus. Ella nos salvó. ¿Y ahora la apuñalas por la espalda? Quiere destruirnos, ¿no lo ves?, gritó Cal de repente. ¿Destruirnos? Nosotros la destruimos primero. Su voz resonó en la sala de conferencias, haciendo palidecer a varios mandos intermedios. Finalmente la apoyó incondicionalmente. Pero en pie de calle. Esa noche en la villa de la familia Serafini. Atlas estaba inusualmente tranquilo hoy. Durante la cena. De repente dejó los palillos y me miró. Mamá. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Eso. Tío Cal. ¿Es él mi padre y el de Boken? Mi cuchara se detuvo. El aire se sentía como una cuerda rota, quebrándose al instante. Atlas continuó.
Hoy, después de clase, me ayudó a resolver un problema y jugó conmigo durante 10 minutos. Alguien me preguntó quién era. Y yo dije que era mi padre. Me quedé atónito. Sin saber qué decir, Atlas se mordió el labio y susurró: «Mamá. ¿Estás enfadado?» No dije nada. Me di la vuelta. Volví a mi habitación. Y me derrumbé en el suelo en cuanto cerré la puerta. Las lágrimas cayeron sobre el suelo de madera una a una. No estoy enfadada. Tengo miedo. Miedo de que mi hijo se enamore de alguien que una vez destruyó todo lo que tenía. Miedo de que todos mis años de esfuerzo se deshagan por una simple llamada de papá de mi hijo. Simultáneamente, Cassius recibe una notificación legal. Una advertencia formal de Sinjin Capital. Se sospecha que utilizó su cargo para manipular las votaciones del Consejo de Administración en beneficio propio. La empresa iniciará una investigación interna conforme a la ley. Se adjuntaron órdenes de congelación de cuentas. Declaraciones legales públicas. Y los procedimientos de reestructuración del Consejo de Administración. Sinjin Capital anunció oficialmente el inicio de un plan de adquisición para el grupo familiar Kale. Entrando en una fase de control agresivo. Pero esta batalla no había hecho más que empezar. Día de la audiencia en el Centro Financiero Internacional de Pekín. El mundo financiero estaba conmocionado. La lucha de poder entre el grupo Kale y Sinjin Capital se transmitía en directo desde el Centro Financiero Internacional de Pekín. Los principales medios financieros lo sabían. Periodistas, representantes de accionistas y asesores legales se habían congregado allí. Todos esperaban ver a una mujer, ridiculizada 5 años atrás, enfrentarse a todo un imperio patriarcal. Entré en la sala de audiencias vestida con un traje de falda negro y el pelo recogido en una coleta alta. En el momento en que di un paso al frente, la sala quedó en silencio. Señora Serafini. En relación con sus 3 mociones, congelar las acciones de Cassius, destituirlo del Consejo de Administración e investigar su colusión con el grupo familiar Kale. ¿Tienes algo que añadir? Me erguí, mirando fijamente a la figura antes familiar que tenía enfrente. Sí. Lo dije claramente. Palabra por palabra. Lo declaré. Me gustaría añadir que en 2019, Cassius ocultó intencionadamente un acuerdo de reembolso complementario con la familia Serafini. El día después de la firma. Transfirió anónimamente 25 millones de yuanes a una cuenta privada en el extranjero. Tengo la prueba aquí mismo. Inserté una memoria USB en la pantalla que está al frente del salón. Los extractos bancarios y los registros de transferencias comenzaron a proyectarse ante todos. El supuesto mentor que una vez llevó a mi padre a la ruina, ahora era arrastrado por mis propias manos al torrente de la verdad. Cassius se quedó paralizado. Temblaba. Me quedé sin palabras. Pero permanecí inexpresiva y continué. Hace 5 años. No tenía voz. Hoy. Como presidenta de Sinjin, declaro que no necesito su perdón ni acepto que nadie hable en mi nombre. No quiero tu remordimiento. Quiero que te vayas. Se quedó fuera de la multitud. La veía en la pantalla grande sin llorar. Sin pedir explicaciones. Sin dar marcha atrás. La niña que antes era tan delicada como el papel se había convertido en una mujer capaz de destruir un imperio con una sola mirada. Apretó los puños contra los costados. Un dolor agudo se extendía por su pecho. ¿De verdad ya no tengo ninguna oportunidad? Balkin despertó y vio a Cal sentado a su lado. Su voz era suave y soñolienta: tío. ¿Por qué sigues aquí? Tenía los ojos rojos. Se agachó y susurró: solo quería ver si te sentías mejor. Balkin ladeó la cabeza. Eres mi papá. Cal se quedó paralizado. Ella continuó. Mi hermano dice que te pareces a él. Yo creo que te pareces a mí. También. Extendió la mano y le tomó suavemente el dedo. Si de verdad eres mi papá, ¿puedes quedarte? Cal cerró los ojos. Le ardía la nariz. ¿Puedes? Preguntó ella de nuevo justo cuando él iba a responder. Se oyeron pasos en la puerta. Era yo.
Estaba allí de pie. Su voz era fría como el hielo. Que te llame papá no significa que te perdone por no haber hecho nada. No entiende lo que es la traición. Pero sí. ¿Quieres quedarte? Primero pregúntame si te permito acercarte. Ah. Y toda la ciudad dormía. Pero las luces de las oficinas centrales de Sinjin seguían brillando con intensidad. Me quedé junto al ventanal, mirando el reflejo del tráfico exterior, caótico e interminable, tan parecido a los últimos años. Seguí adelante con todas mis fuerzas. Sin embargo, nunca sentí que pertenecía del todo. La voz de Balkin aún resonaba en mis oídos. Papá. Siempre había creído que nada podía herirme ya. Pero en ese momento me di cuenta de que lo que más temía no era su regreso, sino la posibilidad de que mis hijos decidieran perdonarme. Presidenta. Ha llegado el momento. Mañana tienes la rueda de prensa sobre la integración de la familia Cal. La voz de Linus se oyó en voz baja desde fuera de la puerta. Asentí con la cabeza. Tomé mi chaqueta, pero al darme la vuelta, me tembló la mano. Los papeles cayeron al suelo esparcidos por todas partes. Linus se quedó paralizado un instante. Luego se agachó rápidamente para ayudar. Me agaché a su lado. Murmurando. Linus. ¿Estoy siendo demasiado cruel? Hizo una pausa. Luego dijo en voz baja, no. Estás demasiado solo. Tria. Atlas estaba sentado junto a la puerta del dormitorio, escuchando los débiles sollozos que provenían de la habitación principal. No se atrevía a hablar. No se atrevió a dormir. Nunca había visto a su madre tan poderosa. Una mujer invencible lloraba como una niña perdida en la oscuridad de la noche. Apretó sus pequeños puños. No entendía las guerras de los adultos. Pero esto sí lo sabía. Incluso las personas más fuertes del mundo necesitan protección. La próxima vez. Déjame protegerte. ¿De acuerdo? Susurró para sí mismo. Cal extendió la mano hacia Linus. Entregué documentos internos que demostraban que Cassia manipulaba en secreto varios proyectos importantes. Tú no habrías podido encontrarlos. Pero yo sí. Linus se quedó atónito. ¿La estás ayudando? Cal miró los documentos. No la estoy ayudando. Estoy enmendando mis errores. Lo único que quería era una oportunidad. Aunque solo fuera para estar a su lado, no ya como su enemigo. Pero cuando recibí los archivos ese día, mi respuesta se limitó a 2 palabras, retírate. No necesitaba su redención. No porque no comprendiera sus sentimientos, sino porque no podía permitirme volver a exponer esa debilidad. Esa noche en la rueda de prensa de Senjingdar. Estuve bajo los focos, vestido con un traje completamente blanco. A partir de hoy, Senjin Capital posee oficialmente el 76% de las acciones del grupo familiar Cal, y ha completado la renovación total de su equipo directivo principal. Mi tono era tranquilo. Mi expresión, impasible. Como si estuviera presentando un simple resumen financiero. Pero todos los medios de comunicación financieros, rivales comerciales y miembros de la familia Magnus presentes, lo sabía en el fondo. La mujer que había estado en el altar hacía 5 años, ahora tenía el control absoluto de un imperio industrial multimillonario. Me había llevado 5 años consumar la venganza perfecta. Pero después de la conferencia, Linus me entregó un sobre grueso. Encontramos más. Cuando abrí la primera página del expediente, mi rostro se heló de inmediato. El colapso del grupo familiar Serafini hace 5 años no fue solo obra de la familia Magnus y Cassius. Hubo otro accionista de First Asylum cuya retirada de fondos fue el golpe fatal. Y ese nombre era el de mi tío. Aquel día de invierno, mientras nevaba, fui solo a la tumba de mi padre. No había flores. Ese informe era la única prueba de que mi propio tío había retirado el capital del grupo Serafini y había apostado a la baja de sus acciones. Fue el golpe final que acabó con la vida de mi padre. Quemé el informe hasta reducirlo a cenizas. El viento las esparció sobre la lápida.
Susurré papá. No permití que se salieran con la suya. Pero tampoco me convertí en uno de ellos. En ese momento por fin me liberé del odio y la carga que había llevado durante 5 años. 3 días después de la rueda de prensa en el pasillo del hospital, Cal finalmente me encontró sentada en un banco. Le estaba leyendo un cuento a Atlas antes de dormir. Valken dormía sobre mi hombro. Cal permanecía en la puerta, cauteloso. Como si se hubiera adentrado en un sueño equivocado. Serafini. No te pido perdón. No te pido tu amor. Solo te pido que no me lo quites. Lo miré sin odio. Ni lástima. Cal. Perdiste tu oportunidad conmigo. No pasa nada. Pero llevo demasiado tiempo sin encontrarme a mí misma. No puedo permitir que mis hijos pierdan su futuro. 2. Crees que estos 5 años fueron por venganza, pero en realidad. Yo solo intentaba sobrevivir. Se le quebró la voz y asintió. Puedes odiarme para siempre. Pero siempre les dejaré una puerta abierta. Tomé a Valken con cuidado. Al darme la vuelta para irme, dije. No me los llevo. Me los llevo a algún lugar. Nunca tendrán que mirar atrás. 6 meses después. Una villa blanca junto al mar en el sur de Francia. El sol brillaba suavemente. El viento llevaba el aroma de las gardenias a lo largo de la pared. Atlas corría por la playa. Valken estaba sentada tranquilamente en el jardín con un cuaderno de bocetos, dando color al mundo de su nueva vida. Me recliné en una tumbona. Me puse las gafas de sol. Hojeé una revista de finanzas hasta encontrar el último número. Serafini, Edin Postel de Niedersa. Presidenta de Senjin Capital, de novia plantada a reina mundial de más. Solté una risita y cerré la revista. Mi vida no se ajusta a las expectativas de nadie. Ni los lamentos de nadie. Me pertenece. Fin.